La Sociedad de Pericultura y Pediatría Filial Guárico le da la más cordial bienvenida al webinar dictado por la doctora María José Castro sobre ictericia neonatal. La doctora María José Castro es profesora del posgrado de pediatría del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, adjunto y coordinadora docente del servicio y del posgrado de neonatología en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal 2021, ALCEP-NEO, y miembro del Tribunal Disciplinario de ALCEP-NEO 2021. Bienvenido, doctora. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Puericultura, Filial Guárico, la invitación a conversar sobre este ser tan vulnerable como es el neonato. Y hoy vamos a hablar de ictericia neonatal. Se considera ictericia neonatal a toda coloración amarillenta de piel y mucosas por el depósito de la bilirrubina. Esto puede ocurrir en otros tejidos como el líquido cefalorraquídeo, las lágrimas, la saliva, la orina y las heces. Y se considera hiperbilirrubinemia a todo valor de bilirrubina total por encima de 5 miligramos por decilitro. La ictericia puede ocurrir en la primera semana de vida, tan frecuente como en el 60% de los recién nacidos a término y 80% de los recién nacidos prematuros, sin que por ello deje secuelas. Es una hiperbilirrubinemia severa, aquella que puede condicionar valores importantes de bilirrubina y además puede dejar secuelas. Esta ocurre en 1 por cada 10.000 neonatos, mientras que la encefalopatía aguda por bilirrubina puede ocurrir aproximadamente en 1 de cada 100.000 a 150.000 neonatos. Hay que conocer el mecanismo de la hemoglobina, de la formación de la bilirrubina a partir de la hemoglobina y saber que ella es un catabolito de esta. Entonces, la hemoglobina, bien abundante en los neonatos en los primeros días de vida por la gran masa de eritrocitos que ellos tienen producto de la condición de hipoxia intrauterina, por efecto de la hemoxigenasa es degradada a biliverdina y esta por la biliverdina reductasa produce bilirrubina no conjugada, la cual es liposoluble y fácilmente puede difundir a todas las membranas celulares. Esta bilirrubina no conjugada es captada por ligandinas en el hígado y posteriormente por la glucuroniltransferasa es transformada en bilirrubina conjugada, la cual es hidrosoluble y es a través de las vías biliares excretada al intestino en forma de urobilinógeno, es excretada a través de las heces. Pero esta bilirrubina conjugada, una vez en el intestino, puede por efecto de una beta-glucuronidasa ser escindida y producir nuevamente bilirrubina no conjugada que fácilmente difunde a la circulación. Esto es a través de la circulación enterohepática. Hay múltiples causas para llevar a un neonato a la hiperbilirrubinemia, pero la principal causa es su propia inmadurez. Esta hiperbilirrubinemia tiene muchos factores que van a conducir a ella. Como explicábamos, la gran masa de eritrocitos que en su degradación y sobre todo considerando que tienen una vida media muy corta, van a producir mucha cantidad de bilirrubina. Y además, su hígado no es un hígado que esté preparado para la glucuronización, la cual efectuaba el hígado materno, y por esa razón, mientras realiza esta maduración de esta función, la glucuronización va a ser más lenta. Esto se va a ver agravado si además hay otros factores que lo puedan desencadenar. Y así, por ejemplo, en el primer día debutan niños que tienen enfermedades severas como la inmunización por grupo ABO o por RH. También las infecciones intrauterinas severas pueden debutar tan precoz como en las primeras 24 horas. La anemia hemolítica familiar, aunque raramente lo hace, puede aparecer en el primer día de vida, al igual que los hijos de madre diabética. Es más frecuente su aparición entre el segundo y séptimo día de vida y ahí es donde aparece la ictericia fisiológica, la ictericia secundaria a lactancia materna, la secundaria a la poliglobulia, algunas anemias hemolíticas, incluyendo las isoinmunizaciones. Las infecciones suelen debutar en este tiempo
El aumento de la circulación enterohepática, sobre todo por dismotilidad intestinal y también por la ausencia de una microbiota que se encargue de la función de mantener la glucuronización de la bilirrubina. Y por supuesto, aquí también los hijos de madre diabética pueden debutar. La misma razón puede ocurrir con hiperbilirrubinemia tóxicas, sobre todo aquellas producidas por cefalosporinas, especialmente el ceftriaxone, también por la furosemida, también por efecto de fluconazol. Muchas drogas son capaces de producir hiperbilirrubinemia en un neonato por inmadurez hepática. Y por supuesto es aquí donde ocurre la hiperbilirrubinemia por reabsorción de hematomas, sobre todo de grandes cefalohematomas o de niños que tengan discrasias sanguíneas. Después de los 8 días es donde hace mayor peso la hiperbilirrubinemia por lactancia materna, apareciendo también las otras causas que mencionamos anteriormente y uniéndose las patologías obstructivas como las atresias de vías biliares, los quistes coledocianos, las hepatitis neonatales, la patología endocrino-metabólica como los errores innatos de metabolismo o las patologías tiroideas o hipofisiarias. Cabe destacar que la ictericia suele ser fisiológica en la mayor parte de los neonatos, aparece entre el segundo y séptimo día, no se acompaña de otros síntomas, pero también debe cumplir con niveles razonables de bilirrubina, es decir, aquellos niños que tienen lactancia artificial deben tener niveles que no sobrepasen los 12,9 o 13 miligramos por decilitro, y en niños que reciben lactancia materna exclusiva no debe sobrepasar los 15 miligramos por decilitro y ser de predominio indirecto. Mientras que la ictericia patológica, que se va a presentar en 6% de los recién nacidos, es de aparición tan temprana como las primeras 24 horas o puede prevalecer o aparecer después de los 15 días de vida. Suele acompañarse de otros síntomas, tiene ascensos muy rápidos, por encima de 5 miligramos por decilitro días, tiene valores elevados, y lo vamos a ver en las tablas que se considera un valor elevado, y puede debutar tan simple como una hiperbilirrubinemia directa, considerándose aquella por encima de 2 miligramos por decilitro. Suele también durar más de una semana en los niños a término y más de 2 semanas en los prematuros o aquellos recién nacidos a términos que reciben lactancia materna exclusiva. Existen factores de riesgo y deben ser siempre tomados en cuenta para decidir conducta y también cómo va a ser el monitoreo, y así son factores de riesgo: la edad gestacional menor de 38 semanas, los antecedentes de haber tenido un hermano que haya tenido una hiperbilirrubinemia, sobre todo si requirió tratamiento, la lactancia materna problemática, sobre todo aquella que causa pérdida de peso mayor del 7%, ictericia en las primeras horas de vida, etnia asiática, donde este grupo tiene mayor prevalencia, por supuesto los antecedentes de enfermedades metabólicas o hemolíticas en la familia, como las enfermedades hemolíticas o el síndrome de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, comorbilidades como la asfixia, la sepsis, la hipotermia, la hipertermia, la acidosis y la hipoalbuminemia. Para evaluar la ictericia vamos a empezar siempre con la detección clínica. Debe realizarse bajo una luz natural brillante en un neonato completamente desnudo, y la vamos a evaluar. Su aparición va a ser cefalocaudal y así podemos ver las zonas de Kramer, en donde podemos notar que a medida que va progresando desde la cabeza hacia los pies, podemos sospechar niveles de bilirrubina más elevados. Sin embargo, no se debe utilizar estas zonas de Kramer para tomar conductas, ni tomar decisiones, ni para hacer diagnósticos, simplemente para alertar. Solamente serán consideradas como patrón de oro en lugares donde no haya otra alternativa para determinar bilirrubina. En neonatos de riesgo, por supuesto, debe ser vigilado la presentación de ictericia en las primeras 48 horas, y un buen truco es hacer una presión leve sobre una superficie de la piel hasta el punto de blanquearla levemente, y una vez que comparamos con la piel circundante podemos ver el tinte amarillento. Si aparece ictericia visible en estas primeras 24 horas de vida, debe realizarse una determinación sérica de bilirrubina, mínimo 2 horas posterior a esa decisión, y realizar controles cada 6 horas de bilirrubina hasta que ésta sea considerada normal o se haya estabilizado. Entonces, para hacer el diagnóstico lo hacemos de forma clínica, o lo podemos hacer determinando la bilirrubina por vía transcutánea o a través de la muestra de sangre,
También podemos utilizar otros laboratorios para diagnosticar hemólisis o anemia, en este caso una hematología que nos dé hemoglobina y hematocrito, además de reticulocitos, que habla de respuesta medular. También para determinar si hay o no isoinmunización, realizamos prueba de Coombs directa en el neonato o indirecta en la madre, pero también tenemos que tomar en cuenta que esta puede ser negativa si recibió transfusiones de sangre RH negativo, en el caso de la isoinmunización RH negativo, una práctica común cuando empieza a ser el feto hidrofetalis, y puede cambiar totalmente tanto el tipo de sangre como la reacción de Coombs en ese neonato, y por eso hay que realizarla posteriormente. Igualmente la isoinmunidad, cuando tenemos riesgo de isoinmunidad tenemos que saber el tipo de sangre del niño y de la madre. No se recomienda el uso de icterómetros, que son cintas que se colocan sobre la piel con diferentes patrones de coloración. No son exactos, no son útiles, y no se recomienda tomar bilirrubina y Coombs directo de sangre de cordón, ni tampoco el monóxido de carbono al final de la aspiración, a pesar de ser un catabolito de la degradación de la hemoglobina. La bilirrubina transcutánea es una buena medición, muy similar a la de la bilirrubina en sangre, sobre todo en niños a término. Se mide en la zona external o en la frente, especialmente en lugares donde no hayan recibido fototerapia directamente. Por eso es que es útil no para seguimiento en fototerapia, sino para hacer las primeras mediciones o el screening. Vamos a tomar dos lecturas que ambas tengan una diferencia de menos de 3,5 miligramos por decilitro, y se documenta la más alta de las dos. No se debe colocar en áreas que estén lesionadas o despigmentadas, y es particularmente útil en niños a términos, para el tamizaje, siempre y cuando los valores de bilirrubina sean menores de 15 miligramos por decilitro. Va a ser útil si se correlaciona sus valores con el riesgo. Es un método no invasivo, evita las punciones, evita la extracción de sangre y la anemia, es rápido, evita retrasos diagnósticos y de egreso, y es económico. La única desventaja es que en cifras elevadas no es útil y no se recomienda para decisión terapéutica ni para monitoreo de hiperbilirrubinemia, si tenemos cómo realizar muestra en sangre, que es más exacta, y además no hay suficiente evidencia en prematuros. Aquí tenemos un gráfico que nos permite evaluar el riesgo de hiperbilirrubinemia a través de la bilirrubinemia transcutánea. Vamos a ver posteriormente un cuadro similar para que veamos su utilidad. En el caso de la hiperbilirrubinemia, de la bilirrubina total tomada en sangre, nos va a permitir no solamente una exactitud en la cantidad de bilirrubina en sangre, sino además nos permite diferenciar bilirrubina indirecta de bilirrubina directa, aunque la bilirrubina directa es la bilirrubina total es la que vamos a utilizar para tomar decisiones. Es la prueba de oro, está indicada en neonatos que tienen ictericia en las primeras 24 horas de vida, igualmente en neonatos prematuros con ictericia, y en aquellos neonatos mayores de 35 semanas en los que no se pueda realizar la medición transcutánea. En niños a término, en quien se ha realizado la determinación transcutánea, va a ser útil repetirla cuando la transcutánea sea mayor de 8 miligramos por decilitro entre las 24 y 48 horas de vida, cuando sea mayor de 11 en aquellos que tengan entre 48 y 72 horas de vida, y cuando sea mayor de 15 cuando tengamos más de 72 horas de vida. Y en recién nacidos con hemólisis o que tengan factores de riesgo importantes muy significativos para ictericia severa, y neonatos que requieran tratamiento de algún tipo para la hiperbilirrubinemia. Las desventajas es el dolor, el disconfort, la ansiedad familiar, es más costosa, puede anemizar eventualmente si se toman muchas muestras, y por supuesto el diagnóstico puede llegar a ser más lento. El monitoreo de la bilirrubina sérica va a utilizar la muestra de sangre, que puede ser central o puede ser por muestra capilar, y va a ser la que va a determinar la decisión terapéutica, la bilirrubina total. No se debe utilizar ni bilirrubina indirecta ni albúmina sobre bilirrubina para tomar decisiones. En neonatos a término, mayores de 24 horas, que estén bien y que la bilirrubina total sea 2,5 a 3 miligramos por decilitro, menor al límite para el cual se iniciaría fototerapia, debe repetirse si el niño tiene factores de riesgo a las 18 horas y si no tiene factores de riesgo a las 24 horas, porque puede haber un repunte de la misma. Este es el gráfico del que les hablaba. En este caso es el gráfico de la Academia Americana de Pediatría para determinar las zonas de riesgo en niños de acuerdo a la bilirrubina en sangre.
Este gráfico, su razón de ser, ocurre por el aumento de la prevalencia del kernícteros una vez que se instaura el egreso temprano de los niños al nacer. Entonces, esos egresos tempranos, que son aquellos considerados antes de las 24 o 48 horas de vida, hicieron que la prevalencia del kernícteros aumentara porque los niños presentaban la hiperbilirrubinemia después del egreso y no se documentaba. Entonces, esto permitía determinar el riesgo. Entonces, de acuerdo a las horas, se realiza una graficación de la bilirrubina en sangre y se localiza en qué zona de riesgo está el niño. Y una vez localizada, por ejemplo, si es un niño que está localizado en la zona de alto riesgo, sabemos que debemos determinar la bilirrubina en 4 a 8 horas nuevamente. Y si es una zona, si está localizado en una zona de bajo riesgo, sabemos que ese niño debe ser evaluado para hiperbilirrubinemia dentro de 3 a 5 días. Eso permite hacer un tamizaje de los niños de mayor riesgo, que son los de riesgo intermedio alto y riesgo alto, y retrasar el egreso hasta no tener la certeza de que no van a hacer la hiperbilirrubinemia. La fototerapia es la terapéutica por excelencia en hiperbilirrubinemia. Es la que tiene mayor evidencia, sobre todo el uso de fototerapia eléctrica. El mecanismo de acción es la fotoisomerización, produciendo lumibilirrubina, que es mucho más hidrosoluble y no va a impregnar las membranas celulares y no va a entrar dentro de las células para su toxicidad. Y la fotooxidación, que hace que se destruya la molécula de bilirrubina, se convierte en una molécula mucho más pequeña, de tal manera que su vida media disminuye y aumenta su excreción. Los métodos de fototerapia a través de bulbos o tubos fluorescentes. Puede usarse también luz tipo LED o fibra óptica, manteniéndose en rangos de longitud de ondas entre preferiblemente 460 y 490 watts. Aquí tenemos un ejemplo de fototerapia en una incubadora. Ellas emiten una luz en el espectro azul-verde, que parece ser el más efectivo y menos nocivo. No es luz ultravioleta. La radiación estándar es de 10 a 30 microwatts por centímetro cuadrado por nanómetro, y la distancia ideal con respecto a la piel del niño es de aproximadamente 10 a 15 centímetros, excepto en la luz halógena o de tungsteno, que tiene que alejarse un poco más porque emite calor y puede quemar al niño. La distancia entonces entre los tubos y el colchón debe ser entre 30 y 40 centímetros. Los focos halógenos entonces y de tungsteno deben ser cuidadosamente separados y deben cubrirse algunas áreas, como por ejemplo el área testicular en el caso de los niños. Hay alternativas para este tipo de luz. Las luces azules especiales o las normales de tipo azul o las blancas frías pueden disminuir esta emisión de calor. En el caso de utilizar una incubadora, la luz debe entrar en forma perpendicular, como vemos acá. Y también debe haber una distancia entre la tapa de la incubadora y la luz de entre 5 a 8 centímetros. Todo esto busca evitar pérdida de la efectividad por efecto de la reflectancia. En estos casos, cuando un niño está recibiendo fototerapia estándar o convencional, puede realizar interrupciones de aproximadamente 30 minutos como máximo cada 3 horas. Esto no va a afectar los cambios en la emisión de la irradiación y va a permitir un descenso de la bilirrubina. Aquí tenemos el gráfico emanado también de la Academia Americana de Pediatría, que de acuerdo a la localización de los valores de bilirrubina en sangre del niño, bilirrubina total, y las horas de vida, vamos a asumir si va a recibir o no fototerapia o no. Durante la fototerapia se debe colocar al niño inicialmente en posición supina, pero deben realizarse cambios posturales cada 3 horas. Se debe exponer la máxima superficie de la piel, por eso solamente se deja al niño con pañal, y mantener siempre un ambiente térmico neutro, proteger los ojos con antifaces opacos para evitar la lesión de la retina, continuar la lactancia materna y la cercanía de la familia, no interrumpir más de 30 minutos cada 3 horas para hacer los cuidados del niño y la lactancia, no dar fluidos adicionales si no hay deshidratación, y saber que puede utilizarse en el hogar siempre y cuando haya forma de monitorear, sean padres que sean cuidadosos y hayan reconocido lo que deben hacer con el niño, y siempre y cuando el niño no tenga factores de riesgo.
no se recomienda el uso de lociones en piel, puede interferir con la fototerapia e incluso puede producir quemaduras. Como les comentaba, la fototerapia usualmente se mantiene entre 10 y 30 microwatts por centímetro cuadrado por nanómetro, pero en ocasiones requerimos aumentar esta fototerapia y para ello pasamos a un mayor espectro de radiación, que es la fototerapia intensificada. Este igualmente se mantiene entre las longitudes de onda de 460 a 490 nanómetros, pero emite una luz más intensa. Se puede realizar aumentando la radiación, pero también puede aumentarse el número de fuentes de luz, bien sea poniendo más bombillos o colocando mantos adicionales como son los mantos de fibra óptica o los chalecos de fibra óptica, y también podemos aumentar la superficie de exposición, en este caso retirando el pañal también y aumentando el tiempo de exposición, es decir, suspendiendo la lactancia por succión y evitando cualquier tipo de salida debajo de la luz. La indicación es cuando la bilirrubina aumenta por encima de 8,5 micromoles por litro hora y también cuando está a 2,5 a 3 miligramos por decilitro cercanos al nivel de exsanguinotransfusión en mayores de 72 horas de vida. Igualmente, cuando hay una falla en responder a la fototerapia que se instauró previamente. Los efectos adversos de la fototerapia están relacionados más con quemaduras, deshidratación, por los efectos del calor y de la luz sobre la piel. Por eso podemos ver eritema, hipertermia, hipotermia, conjuntivitis, pueden darse aumento de la motilidad intestinal y por eso ver una diarrea acuosa y verdosa y una orina más oscura. Podemos ver raramente el síndrome del bebé bronceado, pero esto lo vamos a ver más que todo cuando se produce una ictericia colestásica. Y muchas veces está relacionado con la presencia de porfirinas en sangre. Por esa razón hay que tener mucho cuidado con los niños que tienen antecedentes de porfiria, sobre todo específicamente porfirias familiares. Estas porfirias eritropoyéticas congénitas pueden llevar a la formación de ampollas en la piel del niño y a la aparición de una púrpura. Durante la fototerapia debe realizarse el monitoreo clínico, especialmente de la temperatura, los signos vitales, la coloración de la piel y la presencia o no de signos de deshidratación y de diarrea importante. Igualmente revisar los ojos cada vez que se realice un cuidado del niño porque puede aparecer conjuntivitis o irritación ocular. La bilirrubina total debe realizarse a las 4 a 6 horas después de iniciada la fototerapia y debe realizarse cada 6 a 12 horas una vez que ésta se estabilice y comience a descender. Se va a detener la fototerapia cuando la bilirrubina esté por debajo 2,5 a 3 miligramos del límite para la edad y después de retirada la fototerapia debe realizarse a las 12 o 18 horas otra bilirrubina total para verificar si ocurrió algún rebote. La fototerapia solar no tiene evidencia clínica para recomendarse, sobre todo desde el punto de vista preventivo. Algunos trabajos la han respaldado como terapéutica en escenarios donde hay ausencia de ninguna posibilidad de recibir fototerapia eléctrica. Ella podría ser efectiva, como lo han demostrado los estudios, para disminuir la bilirrubina. Sin embargo, no se ha demostrado su inocuidad en fotoenvejecimiento y en carcinogénesis y se sabe que el 80% del daño por irradiación solar se establece durante la infancia. Entonces, por esa razón, no se debe recomendar en forma rutinaria, sobre todo en niños prematuros y en forma preventiva. Solamente limitarla a escenarios extremadamente pobres donde no haya posibilidades de ingreso para fototerapia. La exsanguinotransfusión es una de las alternativas finales. Su meta es la disminución de la bilirrubina total y evitar la toxicidad neurológica o disminuirla, y la eliminación de anticuerpos maternos contra RH en el caso de la isoinmunización RH o ABO. Es el recambio de la sangre en forma gradual y fraccionada usando el doble de la volemia del niño. Sabemos que la volemia de los niños es aproximadamente 80 cc por kilo de peso. Se va a realizar mediante la extracción de sangre del niño, bien sea de una vía central o periférica, y la sustitución de esa sangre extraída en tiempo real, es decir, en forma simultánea, del mismo volumen, pero en alícuotas similares. La idea es que no ocurra ni sobreexpansión ni pérdida de la volemia en forma súbita durante el procedimiento.
No se debe utilizar albúmina, no se debe administrar calcio en forma rutinaria, ni heparina en forma rutinaria. La sangre que se utiliza debe ser heparinizada, pero en el banco de sangre. No se debe suspender la fototerapia durante ni después de la exsanguinotransfusión. Aquí vemos un cuadro de uso de exsanguinotransfusión en neonatos mayores de 35 semanas emanada por la Academia Americana de Pediatría para determinar qué niños son los que tienen que recibir la exsanguinotransfusión. Los requerimientos para la exsanguinotransfusión son el cateterismo de una vena umbilical, pero también puede utilizarse una vena periférica, también puede utilizarse dos venas periféricas. Se debe utilizar un sistema de recambio estéril que tenga dos llaves de 3 pasos conectadas en serie y una conexión a la bolsa de la sangre de banco de sangre y un sistema para el desecho de la sangre en forma segura. El procedimiento debe realizarse siempre empleando un método estéril con previa antisepsia y con campos estériles. Debe ser realizado al menos entre 2 personas, un ejecutante y un registrador y asistente. Este registrador y asistente puede ser el personal de enfermería que va a evaluar los signos del paciente, el estado de la piel, todo lo que haya que monitorear y va a asistir al que realiza el recambio. El tipo de sangre debe ser el tipo de sangre materno o una sangre ORH negativo que tenga pruebas cruzadas y pueda ser trazable. Les recomendaba el uso de heparina en la bolsa por cada 100 mililitros de sangre, 100 unidades internacionales de heparina que deben ser colocadas en el banco de sangre. Se debe inmovilizar las extremidades del paciente, sobre todo donde vaya a realizarse el recambio, y mantener la homogeneidad de la sangre con movimientos periódicos rotatorios muy sutiles. Pueden haber efectos adversos durante la exsanguinotransfusión o posterior a ella, como son la embolización, la trombosis, el shock cardiogénico, arritmias y hasta paro cardíaco. Puede producirse hipercalemia, hipocalcemia, hipernatremia, acidosis metabólica, puede ocurrir hemorragia o trombocitopenia, pueden producirse infecciones de origen variable, bien sea asociada a las transfusiones o al procedimiento, reacciones anafilácticas, hemólisis, enterocolitis necrotizante, hipotermia, hipoglicemia o lesiones pulmonares agudas asociadas a transfusión. Por eso, debe monitorearse clínicamente la temperatura corporal, los signos vitales, la coloración y perfusión de la piel, especialmente donde se realiza la exsanguinotransfusión y especialmente en las extremidades por el fenómeno de las trombosis, el estado del abdomen, incluyendo el muñón umbilical, si se utiliza este para el recambio, el volumen de sangre intercambiada que sea registrado y que esté cónsono a la volemia, a la extracción y al aporte, que sean homogéneos, y por supuesto el uso de algún fármaco administrado durante la técnica debe ser registrado. La bilirrubina total debe ser determinada 2 a 4 horas después de terminar la exsanguinotransfusión y posterior, antes y después de cada exsanguinotransfusión debe realizarse bilirrubina total, hemoglobina, hematocrito y CUMS indirecto titulado para ver la evolución de la misma. Debe realizarse bilirrubina total en sangre cada 6 a 12 horas hasta estabilizar y continuar la fototerapia. Y por supuesto monitorear la calcemia, porque muchas veces esta complicación puede darse por el mantenimiento de la quelación que puede ocurrir del calcio en las bolsas. Consideraciones especiales en los neonatos de bajo peso. Si bien no tienen un nivel de evidencia elevado, hay niveles que parecieran ser los que determinan el inicio o no de fototerapia o recambio en un prematuro o un niño de bajo peso. Y así, por ejemplo, un niño menor de 1,5 kg requiere fototerapia cuando la bilirrubina total está por encima de 5 a 8 miligramos por decilitro y se realiza exsanguinotransfusión cuando está por encima de 13 a 16 miligramos por decilitro. Igual ocurre hasta los 2 kilos, donde se realiza fototerapia cuando la bilirrubina está por encima de 8 a 12 miligramos por decilitro y el recambio de 16 a 18 miligramos por decilitro. La utilización del valor va a depender de la presencia o no de factores de riesgo. La gammaglobulina endovenosa es controversial. Una buena parte de la literatura la recomienda en los casos de hemólisis por isoinmunización RH y de grupo ABO, sobre todo cuando está muy cercano a la necesidad de exsanguinotransfusión. De tal manera que si la bilirrubina total está un 15% por debajo de la indicación de exsanguinotransfusión, es prudente el uso de la administración de gammaglobulina.
Igualmente, si la bilirrubina tiene un aumento de mayor de 0,5 miligramos por decilitro hora y sobre todo si tenemos antecedentes de hermanos que hayan tenido enfermedad hemolítica asociada a la inmunización RH, es probable que ante un aumento rápido de la bilirrubina tengamos que requerir el uso de gamma-globulina endovenosa. Es controversial porque incluso recientemente Cochrane, en las databases de Cochrane se revisó un metaanálisis que, si bien los estudios que lo compusieron demostraban cierta mejoría, no eran lo suficientemente fornidos como para recomendar la práctica en forma rutinaria. Igualmente, el uso de la misma va a estar sujeto al riesgo del paciente. Y la dosis es de 0,5 gramos por kilo en 4 horas, administrar lentamente, y puede considerarse la repetición si no ocurre un rápido descenso de la bilirrubina. No se recomienda el uso de quelantes como el carbón, la colestiramina, el clorfibrato, la albúmina, los barbitúricos, la depenicilamina, la glicerina, metaloporfirina, riboflavina, laxantes que, si bien pueden tener un sustento teórico, pueden tener efectos adversos más severos. Vamos a hacer una consideración a la anemia hemolítica por isoinmunización, saber que la más severa de ellas es la incompatibilidad RH. Raramente la vamos a ver en primogénitos, como sí ocurre en los niños que tienen incompatibilidad ABO. Sin embargo, a medida que van pasando los embarazos, el riesgo es mucho mayor con la incompatibilidad RH. El momento de presentación de la incompatibilidad RH es muy temprano, es muy intenso, el hidrofetal es frecuente, el cum directo del recién nacido es positivo, a diferencia de la incompatibilidad ABO, en que el cum suele ser negativo, y tiene una actividad anticolinesterasa del glóbulo rojo normal, la cual está aumentada cuando se trata de una incompatibilidad ABO. Esto quiere decir que la incompatibilidad ABO suele tener una evolución un poco más benigna que la incompatibilidad RH. Sin embargo, la incompatibilidad RH puede tener un patrón modificado cuando este feto ha recibido transfusiones de sangre de RH negativa in útero, sobre todo cuando ha tenido ya signos de hidrofetalis, puede presentar un tipo de sangre que no es el suyo, puede tener un tipo de sangre RH negativo y hacer un diagnóstico errado. De la misma manera, puede tener el CUMS directo negativo. Por esa razón, a estos niños que recibieron transfusiones intraútero hay que realizarle al mes o a los 2 meses, si todo evoluciona satisfactoriamente, nuevamente un tipeaje y un nuevo CUMS. La conducta en este caso es la determinación temprana de la hemoglobina, bilirrubina, tipo de sangre, CUMS directo titulado, tener un CUMS indirecto de la madre y una prueba de hemoglobina fetal o Clay-Howard en la madre. Durante la hospitalización, hacer seguimiento de hemoglobina, hematocrito y bilirrubina cada 6 horas por 2 o 3 días o hasta que estabilice, y cada 7 a 15 días hasta los 3 meses hacer hematocrito y bilirrubina. Existe una complicación que es la anemia tardía hiporregenerativa grave, la cual se trata con eritropoyetina. Se va a administrar 200 unidades por kilo por vía subcutánea 3 días a la semana por 3 a 5 semanas después de la tercera semana de vida. La encefalopatía aguda por bilirrubina es una patología cada vez más infrecuente, afortunadamente. Existen factores de riesgo que la van a determinar, como es la presencia de bilirrubinas elevadas por encima de 20 a 25 miligramos por decilitro en los recién nacidos a término, una velocidad de ascenso muy importante por encima de 0,5 miligramos por decilitro o de 8,5 micromoles por litro hora, altos niveles de bilirrubina indirecta, ya que esta va a ser la que va a impregnar por ser liposoluble los núcleos de la base cerebral. La baja albúmina sérica, ya que la albúmina, al unirse a la bilirrubina, hace que ésta sea menos soluble y no va a difundir en las membranas hacia el interior de las células del sistema nervioso central. Igualmente, una baja unión de esa bilirrubina a la albúmina, que se puede ver en la acidosis, en la sepsis, en la hipotermia, en la hipoglicemia, también puede ser un factor de riesgo. La baja solubilidad de la bilirrubina, que hace que esta aumente su deposición, también la vamos a ver en la acidosis, la sepsis, la mala perfusión o en el distrés respiratorio. Y por supuesto, cuando hay una alta cantidad de bilirrubina disponible, como ocurre en los trastornos hemorrágicos y en los hematomas. La encefalopatía aguda por bilirrubina puede ser tan sutil
que no dé mayores manifestaciones clínicas, como puede dar una sintomatología muy catastrófica. Entonces podemos ver trastornos del tono, hipotonía, hipertonía, opistótonos, distonía cervical, hipoactividad, letargo, disminución de los reflejos primitivos, trastornos de la deglución que pueden ir desde leves hasta severos, llanto agudo, signo del sol naciente por una parálisis de la visión hacia arriba, vómito, edema. Podemos ver convulsiones que se resuelven tan temprano como en semanas, y la fase final va a llevar a la apnea y paro cardíaco. Por esa razón, podemos ver formas leves y transitorias que no dejan secuelas, pero que pueden cursar con algunos trastornos en el aprendizaje o trastornos neuropsíquicos en la edad escolar, o con formas crónicas sutiles en donde tenemos niños con alteraciones en la percepción auditiva, pero con emisiones otoacústicas y reflejos auditivos de tallo normales. El kerníctero es la forma crónica y más severa de esta encefalopatía, que es la ictericia nuclear, y tiene una tétrada que va a aparecer después del año de vida, en donde hay trastornos en el control motor y alteración en los movimientos y tono muscular por daño de globos pálidos del núcleo subtalámico, alteraciones en el procesamiento auditivo con o sin pérdida de audición por daño del núcleo coclear y del nervio auditivo, discapacidad oculomotora, especialmente con la mirada hacia arriba, y displasia del esmalte de la dentadura decidual. Las secuelas más severas son la parálisis cerebral disquinética o atetósica, la coreotetosis, el retardo mental, la sordera y la displasia dental. Y podemos ver unas fases típicas de kerníctero con la mirada del sol naciente, con la retracción de los párpados, el llamado signo de Collier, y la distonía facial. Aquí podemos ver una muestra de tejido cerebral en donde podemos ver las áreas impregnadas de amarillo donde quedó el sedimento de bilirrubina. Lo más frecuente es la atrofia de globos pálidos, hipocampo, tálamo, hipotálamo y núcleo subtalámico, y la decoloración amarilla de los ganglios basales, especialmente del globus pálidos y el núcleo subtalámico, como vemos los más afectados siempre. Pero también hay una necrosis neuronal y disolución de las mismas, similar a la que se ve en la hipoxemia y en la hipoglicemia. Igualmente, podemos ver acá imágenes en resonancia magnética, hasta ahora el método de neuroimagen más utilizado, en donde vemos las flechas podemos ver la deposición de bilirrubina, sobre todo en estas áreas del núcleo. El globus pálidos y el núcleo subtalámico son los que más frecuentemente se ven afectados. Igualmente, en el kerníctero podemos ver afectación de la sustancia negra y del núcleo dentado cerebelar. ¿Qué ha condicionado el aumento de la prevalencia de la encefalopatía aguda por bilirrubina? El egreso temprano, la confianza exagerada en la evaluación visual, el apoyo insuficiente e incorrecto a la lactancia materna, la falta de seguimiento y evaluación apropiada, la información inadecuada a los padres, subestimar la ictericia temprana o prolongada y subestimar los factores de riesgo. Igualmente, el tratamiento poco agresivo de la hiperbilirrubinemia severa. Y vamos a hacer un rápido paneo de la ictericia colestásica, que puede ser incluso más tardía o consecuencia de la anterior, y es aquella producida por la retención de bilis en el sistema hepatobiliar, caracterizada por una bilirrubina directa mayor de 2 miligramos por decilitro, con una prevalencia de 1 por cada 2.500 recién nacidos a término. Aquí podemos ver una herramienta muy útil, que es el color de las heces. Es una herramienta recomendada sobre todo para padres, en donde a mano izquierda, en los números 1, 2, 3 y 4, podemos ver heces sin coloración, totalmente blanquecinas o color beige, que son el primer signo de alarma para hablar de colestasis. Y por supuesto, una coloración de la piel y de las mucosas amarillo verdoso. Las causas pueden ser por colestasis extrahepática o intrahepática. De las colestasis extrahepáticas, nuestro monstruo siempre será la atresia de vías biliares por lo aparatoso y las malas, las secuelas importantes y eventual necesidad de trasplante hepático de estos pacientes, pero otras obstrucciones pueden también causarlas, como el quiste de colédoco, la colangitis esclerosante, el síndrome de bilis espesa. Es bien frecuente cuando hay deshidratación, cuando ocurrió
una hemólisis masiva que formó tapones de bilirrubina en las vías biliares, precedida previamente de una hiperbilirrubinemia indirecta. La fibrosis quística, el síndrome de Caroli, la hipoplasia de ductos biliares. La colestasis intrahepática es la más frecuente, usualmente está asociada a infecciones, pueden ser virales, desde todas las de la esfera TORCH, como la hepatitis B, o también el parvovirus B19 y el VIH, bacteriemias como de origen bacteriano, como la sepsis o la sífilis o las infecciones urinarias, sobre todo por E. coli, por la Escherichia coli, defectos metabólicos menos frecuentes como el déficit de alfa-1 antitripsina y la tirosinemia hepatorrenal y la galactosemia, menos frecuente aún el síndrome de Alaguil y la colestasis familiar progresiva. Pero también podemos verlo en el hipotiroidismo, mucho más frecuente que las anteriores, y el hipopituitarismo. Ciertos tóxicos la pueden causar, y sobre todo en nuestros prematuros o niños de permanencia prolongada en terapia intensiva, la nutrición parenteral es un baluarte para la producción de colestasis, sobre todo porque se acompaña de ayuno prolongado y sobre todo por la composición de los lípidos que se utilicen en la nutrición parenteral. Algunos fármacos como el ceftriaxone, el cefotaxime, las sulfonamidas, el fluconazol, la furosemida también son capaces de causarlo. Y por supuesto, comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, el shock, el lupus eritematoso neonatal. El tratamiento es básicamente el tratamiento de la enfermedad de base y tratar de disminuir el flujo biliar utilizando ácido ursodeoxicólico 10 a 20 miligramos por kilo 3 veces al día por vía oral. El soporte nutricional, porque sabemos que en presencia de colestasis no hay una buena absorción de las grasas y sobre todo de las vitaminas liposolubles, y por esa razón estas deben ser suplementadas. Vitamina K, vitamina E, vitamina D y vitamina A en las dosis que vemos en pantalla. Las vitaminas hidrosolubles, bueno, no están tan afectadas, pero pueden ser administradas, y saber que precisamente por esta mala absorción vamos a tener que subir el aporte calórico alrededor de 120 o 150% por encima de lo habitual, utilizando más que todo carbohidratos, con una dieta baja en grasa, sobre todo ácidos grasos de cadena larga, ya que estos no pueden ser bien absorbidos, y darle prioridad a los triglicéridos de cadena media, que sí pueden ser absorbidos en ausencia de sales biliares. La lactancia materna, asociada a la hiperbilirrubinemia, es un factor que ha preocupado. Sin embargo, no hay razones para esto. Hay ictericia por amamantamiento, que no es más que una ictericia causada por dificultades para dar suficiente leche materna. Puede verse sobre todo en madres primerizas, en niños que han sido hospitalizados o madres que han sido hospitalizados, aparece en la primera semana de vida, se relaciona con un aporte insuficiente de leche materna, deshidratación, hemoconcentración, motilidad intestinal lenta y escasa microbiota intestinal. Por eso se ha asociado también a mayor prevalencia en presencia de cesárea, en nacimientos por cesárea. Mientras que la ictericia por leche materna ocurre después de la primera semana de vida, tiene un pico elevado entre la segunda y la tercera semana y puede durar incluso hasta 12 semanas. La causa es desconocida, no dejan secuelas, ninguna de las dos deja secuelas ni deterioro neurológico, y no se sabe bien si está relacionada con la presencia en la leche humana de ácidos grasos que pudieran interferir con las sales biliares, o la presencia que se sabe que tiene beta-glucuronidasa y pregnadioles, la leche materna, que pudiera interferir interferir con la circulación enterohepática. La prevención de la hiperbilirrubinemia severa, pues fomenta la lactancia materna, identificar los factores de riesgo, identificar la hiperbilirrubinemia en forma temprana, determinar bilirrubina sérica en los niños que tienen ictericia en las primeras 24 horas de vida, reconocer la limitación de la evaluación clínica, interpretar los niveles de bilirrubina acorde a las horas de vida del niño, vigilar especialmente a los niños menores de 38 semanas, monitorear a los niños de riesgo, seguir en forma adecuada posterior al alta, no hacer reevaluaciones mucho tiempo después del nacimiento. Se debe citar al niño en forma temprana, informar a la familia de lo que es la ictericia y reconocerla, y el tratamiento oportuno y acorde a la bilirrubina y el riesgo cada vez que ésta aparezca. Entonces, definitivamente es importante hacer un diagnóstico adecuado de la hiperbilirrubinemia para no dejar secuelas
y para ello necesitamos un buen ejercicio clínico. Por supuesto, muchas gracias por la invitación y atenta a sus preguntas. Muchas gracias a todos los participantes, especialmente a la doctora María José Castro por su brillante exposición a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura de la región central y al Laboratorio Megalá en nombre del señor Edwin Moncada. Feliz tarde para todos.